Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la resolución del trabajo número 2. Los integrantes del grupo Rogers Fernando Quirós Llanos, Marco Vladimir Póveda Montalvo y mi persona Cintia Gallo Rodas. Antes de dar inicio a esta resolución, es importante que puntualicemos qué es una hipótesis. Una hipótesis es un enunciado no verificado que va a intentar confirmarse dentro del proceso investigativo. Si esta es confirmada, se va a denominar enunciado verificado. En resumen, la hipótesis es una conjetura que requiere una contrastación a través de un elemento importante que es la experiencia. Una hipótesis es una respuesta probable, objetiva y específica a una pregunta científica de investigación, la cual va a comprobarse. La mayor cantidad de métodos de demostración de hipótesis de un trabajo de investigación con enfoque cuantitativo son los siguientes. Tenemos el método contrapositivo. La contraposición de una declaración condicional se forma negando ambos términos e invirtiendo la dirección de la inferencia. Como ejemplo tenemos la declaración original. Si estudias para el examen, entonces aprobarás la materia. Método contrapositivo. Tenemos, si no apruebas la materia, entonces no has aprobado para el examen. Siguiente. Método por contradicción. Asume la hipótesis y su negación para obtener una contradicción, demostrando así una verdad absoluta. Como ejemplo, hipótesis. Supongamos que la raíz cuadrada de 2 es un número racional. Tesis contraria. Entonces, el contrario de la hipótesis es que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Siguiente. Método por construcción. Este método aborda contraposiciones con el cuantificador existe, mediante una técnica específica de resolución. Ejemplo, para probar que existe un número entero mayor que 10 y menor que 20, utilizamos el método por construcción y encontramos que tenemos un número entero de 15. Siguiente. Tenemos el método por inducción y es un razonamiento que demuestra proposiciones dependientes de una variable n con valores enteros. Ejemplo, utilizando el método de inducción podemos demostrar que la suma de los primeros n números naturales son iguales a n por n más 1 entre 2. Método progresivo regresivo. Este método progresivo implica trabajar simultáneamente con la hipótesis y tesis, obteniendo afirmaciones equivalentes y vinculándolas lógicamente. Ejemplo de este método. Para demostrar que dos triángulos son congruentes, usamos el método progresivo regresivo al mostrar que sus ángulos y lados correspondientemente son iguales. Siguiente. Tenemos el método por particularización, que verifica que un predicado sea verdadero para todos los elementos de un universo, en particular para cada elemento. Ejemplo, si demostramos que todos los estudiantes de la clase sacaron una nota mayor a 5, entonces en particular Juan, María y Pedro también sacaron notas mayores a 5. Luego tenemos el método por selección, que consiste en una técnica para trazar con proposiciones que contienen el cuantificador para todo. Ejemplo, utilizando el método por selección podemos demostrar que para todo número real x al cuadrado es mayor o igual que 0. Siguiente. Dentro de los métodos teóricos tenemos el análisis y síntesis, inducción, deducción, el método hipotético deductivo, histórico y lógico, genético y modelación. Siguiente. Dentro de los métodos estadísticos tenemos el método descriptivo y el inferencial. El método inductivo pretende llegar a conclusiones a partir de la observación sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren
en el torno al fenómeno en estudio, con el propósito de descubrir las relaciones constantes derivadas del análisis y con bases en ellas establecer hipótesis que de comprobarse adquieren el rango o categoría de leyes. Luego tenemos lo que es la inducción, que es el razonamiento que va de lo particular a lo general. Es una acción de ligar una proposición con otra como consecuencia. Se parte de hechos particulares que son casos concretos y se llega a conclusiones generales acerca del tipo al que pertenecen los hechos particulares considerados. El método deductivo, que procede exactamente en el sentido contrario, que va de lo general a lo particular, como lo señala el mismo autor, por medio de la deducción. En cambio, se establecen criterios e hipótesis a priori, que se aprueban o rechazan como válidas después de obtener datos y o registrar hechos a través de la investigación. Luego tenemos lo que es proposiciones conscientes a una verdad más concreta y especificada. Método por el cual se procede de lo universal a lo particular, de lo conocido a lo desconocido. El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que intenta dar respuesta a los distintos problemas que se plantean la ciencia a través de la postulación de hipótesis que se toman como verdaderas, no habiendo ninguna certeza acerca de ellas. Siguiente. Como segundo punto dentro del trabajo, vamos a realizar la descripción de lo que pretendemos hacer con el paper de investigación. La siguiente. Antes de empezar, vamos a decir los puntos que va a contener el paper. Primero va a ser el título, luego el título vamos a tener el resumen, luego del resumen va a estar el diseño metodológico que se va a emplear, luego una introducción, donde vamos a introducir al lector en el trabajo, posteriormente los antecedentes, y después de los antecedentes vamos a hablar o va a estar la bibliografía. El título, ¿cuál va a ser? Factores relacionados con la satisfacción en la atención en salud. Pacientes de consulta externa, Caja Bancaria Estatal de Salud, La Paz, en el primer trimestre de la gestión 2023. El resumen, ¿qué va a contener? Se va a describir la satisfacción del usuario, se va a enunciar el objetivo general, el diseño metodológico, las técnicas e instrumentos de investigación y los resultados. Posteriormente se describirá el diseño metodológico de una manera más amplia. Haremos hincapié en la población, muestra, los instrumentos y por último las técnicas de investigación. Siguiente. El diseño. El diseño de la investigación, también llamado marco práctico. ¿Qué va a contener? Primero, vamos a clasificar según el enfoque de la investigación, va a ser cuantitativa, porque para llegar a los resultados vamos a utilizar estadísticas. Según el tipo de investigación será descriptiva y correlacional. Según el diseño va a ser no experimental. Según el método es hipotético deductivo, que es uno de los modelos para describir el método científico basado en ciclo inducción, deducción, inducción, para poder establecer hipótesis, luego comprobarlas y al final refutarlas. La siguiente. La técnica utilizada será el cuestionario. El método usado, la encuesta. La siguiente. Para la encuesta, vamos a aplicar primero un modelo
se lo va a estructurar según las características sociodemográficas, según la edad, el sexo, el estado civil, la ocupación. Segundo, se lo va a estructurar según la calidad percibida a través de las dimensiones de accesibilidad, trato recibido, satisfacción general con la atención recibida. La encuesta tiene que ser anónima y tendrá preguntas cerradas. La siguiente. Los antecedentes. Dentro de los antecedentes, que también reciben el nombre de marco conceptual, tomaremos en cuenta parámetros que están en relación con el estado del arte, que dice que debemos escoger estudios a nivel internacional, nacional y local para su redacción. La siguiente. El estado del arte, ¿para qué nos va a servir? Sirve al investigador como referencia para adoptar una postura crítica sobre lo que se ha hecho y lo que aún falta por hacer en relación con una temática o problemática específica. La búsqueda de evidencias. Tenemos que buscar evidencias. ¿Qué significa? Buscar trabajos que estén en relación con nuestro trabajo, que sean similares. Esto se va a convertir en un punto de partida del estado del arte. La siguiente. Y por último vamos a hablar y vamos a hacer la redacción de la bibliografía. La siguiente. Bueno, como punto culminante del trabajo, vamos a aplicar un método expuesto, cuantitativo. No, dentro de la aplicación de los métodos explicados, se ha visto por conveniente adaptarlo a un método hipotético deductivo, partiendo de el punto genérico de que este método es teórico científico porque describe objetos de investigación mediante una estructura conceptual. ¿Con qué objeto? Con el objeto de lograr una interpretación a través de datos empíricos con ayuda de la teoría. Es decir, en el trabajo vamos a investigar sobre la satisfacción del cliente externo a través de la teoría ya establecida sobre este tema específico. Yéndonos más al concepto del método hipotético deductivo, este método va a obligar al científico a combinar la reflexión racional, tomando en cuenta la formación de hipótesis y la deducción, conjuntamente con la observación de la realidad, a través de la observación y la verificación. Va a basarse en un ciclo repetitivo de inducción, deducción, y vamos a volver otra vez a la inducción. ¿Para qué? Para establecer y comprobar la hipótesis o refutarla. Está secuencialmente compuesto por los siguientes pasos, que van a ir intrínsecamente relacionados de la siguiente manera. Los pasos 1 y 4, que consisten en observar el fenómeno a estudiar, con el paso de comprobar o refutar los enunciados deducidos, comparándolos con la experiencia, a través del análisis inductivo. Como lo explicaban los colegas anteriormente, la inducción se refiere al análisis de lo particular hacia lo genérico. Por ello, va a requerir de la experiencia a través de un proceso empírico. Y los pasos 2 y 3 que van a relacionarse porque son más racionales. Crear una hipótesis para explicar dicho fenómeno a través de la inducción y complementando la deducción de consecuencias o implicaciones más elementales de la hipótesis. ¿A través de qué proceso? A través del proceso de deducción. Por esto se puede afirmar, como lo explicábamos antes, que el método sigue un proceso primero inductivo mediante la observación, deductivo a través del planteamiento de hipótesis y las deducciones referentes a ella, y vuelve otra vez a la inducción para realizar una verificación.
Bueno, eso sería lo referente o lo referido a la resolución del trabajo y la relación con los métodos cuantitativos. Gracias por su atención.